Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen comienzo de este día martes. Y mira, esta semana, si bien es corta por todo este feriado y todo lo demás, eso no impide que vos y yo nos encontremos para compartir algo calentito, un mate, un café rico, algo, y sobre todo un texto bíblico que nos permita pasar tiempo juntos. Yo te espero a vos. ¿Te parece? ¿Nos vemos? Nabot de Jezreel tenía una viña al lado de la casa de Ahab, rey de Samaria. Ahab dijo a Nabot: ya que tu viña está al lado de mi casa, dámela para que haga allí un huerto. En lugar de ella, te daré otra viña mejor, o si prefieres, te pagaré el debido precio. Nabot respondió a Ahab: líbreme Dios de abandonar la herencia de mis padres. Ahab volvió a su casa descorazonado y muy enojado por esa respuesta de Nabot de Jezreel: no cederé la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, volvió la cara contra la pared y no quería comer. Jezabel, su mujer, fue a verlo y le dijo: ¿por qué estás así? ¿Por qué no comes? Le respondió: acabo de decir a Nabot de Jezreel: dame tu viña, te la pagaré, o si prefieres, te daré otra por ella. Pero me respondió: no te daré mi viña. Entonces su mujer Jezabel le dijo: pero tú eres el rey de Israel. Vamos, levántate, come y no estés triste. Yo te voy a dar la viña de Nabot de Jezreel. Escribió en nombre del rey una carta y la selló con el timbre del rey. Luego se la envió a los ancianos y a los jefes de la ciudad, vecinos de Nabot. La carta decía: ordenen un ayuno y citen a Nabot a comparecer ante el pueblo. Consíganse a 2 malvados para que lo lancen y le hagan una acusación. La acusación tiene que decir: tú maldijiste a Dios y al rey. Entonces lo sacarán afuera y lo matarán a pedradas. La gente de la ciudad, los ancianos y los jefes que vivían con Nabot hicieron lo que Jezabel le ordenaba en la carta que había enviado. Proclamaron ayuno e hicieron comparecer a Nabot ante el pueblo. Entonces se presentaron 2 malvados, se pusieron frente a Nabot para testimoniar contra él, y ante todo el pueblo dijeron: Nabot maldijo a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y Nabot murió. Le comunicaron a Jezabel: Nabot fue apedreado y murió. Apenas supo Jezabel la muerte de Nabot, dijo a Ahab: levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no quería vendértela a ningún precio. Nabot ya no existe porque murió. Cuando Ahab oyó que Nabot había muerto, se levantó, bajó a Jezreel y tomó posesión de la viña de Nabot. Este texto del primer libro de Reyes es uno de los textos más emblemáticos y de alguna manera me gusta mucho poder volver a leerlo. Qué lindo que la liturgia nos traiga de nuevo este recordatorio. Es que se trata de la injusticia más cruel cuando el poderoso hace abuso de su poder y se queda con aquello de lo cual el que no tiene nada pierde aún todo lo que tiene.
Y hoy quiero hablarte de la injusticia, porque resulta que el rey quería la viña que tenía Nabot. Nabot era un hombre que había heredado unas parcelas de su viña, que era de su familia, y que de alguna manera en esa viña habían trabajado sus padres, sus abuelos, y hoy era de él. Y por más que estratégicamente le quedara bien al rey de Israel tener esa viña y esas tierras, en realidad no necesitaba el rey de Israel tener que usar todo su poder y toda su influencia para conseguir aquello de lo cual Nabot apenas tenía para su subsistencia. Cuando se produce la injusticia, en realidad no podemos llamar que injusticia es todo, porque si no, nos pasaríamos reclamando todo el tiempo que el más poderoso es injusto conmigo. En realidad, injusticia es cuando se produce un abuso y un abuso de poder, como en este caso de la viña de Nabot. Es que acá nos confrontamos realmente a lo que nos pasa a diario. Cuando quien tiene poder, quien ostenta el poder, en este caso el gobierno, los gobernantes, aquellos que de verdad deberían estar legislando para el bien del pueblo, usan y abusan de su lugar, de su estatus, para quitarte inclusive aquello de lo que en realidad uno tiene como sustento. Nabot defendía su viña porque era el legado de su familia, era su herencia, era lo poco que él tenía. Y por más que aquello era del deseo del rey, eso no estaba disponible. La injusticia que sufre Nabot y con la cual paga con el precio de su vida, en realidad es la injusticia que viven nuestros jubilados, que después de haber aportado toda una vida de trabajo, se jubilan con una jubilación que no les permite vivir dignamente, por ejemplo. O la de aquellos que quizás con el deseo de tener una casa propia, un techo, comprarse un terreno, construir una casa, se encuentran con que el banco, con los intereses, les pide casi que devuelvan 2 y 3 veces el valor de lo que en realidad están comprando. Eso es abuso de poder. Es que en realidad hay un abuso de poder y una injusticia cuando la desventaja es demasiado, demasiado grande. Eso pasó antes y nos pasa ahora, en todos los ámbitos de la vida. Por eso, volvé a leer este texto y si tenés ganas, seguí leyendo más allá del versículo 16, porque Dios va a actuar y no va a dejar esa injusticia simplemente librada a que el poderoso se salga con la suya, porque a través del profeta le va a llegar una palabra al rey y le va a decir: mirá, vos tenés todo lo que querés y podés tener más de aquello de lo cual podés desear. Sin embargo, fuiste y te aprovechaste de lo indefenso de este hombre que tenía apenas su viña. Y por ese motivo yo no soy ajeno a todo lo que en realidad te espera, porque fuiste ambicioso, pensaste solo en vos,
no pensaste en el bien de aquellos que en realidad tenías que cuidar. Cuando se produce verdadera injusticia, entonces ahí Dios actúa. A veces nosotros, cristianas y cristianos, decimos que las cosas que nos pasan mal o que nos duelen o que nos lastiman son nuestras cruces. En realidad, no todos son cruces. Cruces son aquellas solamente cuando en realidad hay una injusticia por la cual un inocente sufre, como lo padeció Jesús. Por eso es que no todo lo que no nos sale bien, o no todo aquello de lo cual en realidad sufrimos, son las cruces de cada día. En realidad son las contrariedades de nuestra vida, sí. Pero cruces, injusticia, son solamente aquellas en las cuales hay un inocente de por medio que no la está pasando bien. Y sobre eso, créeme, Dios actúa. Te animo a que leas lo que sigue al texto que leímos para hoy, martes, y que puedas enterarte qué es lo que Dios va a hacer con ese rey injusto. Le va a pedir cuenta. De la misma manera, tené presente de que en nuestro tiempo no queda en un oído sordo lo que vos y lo que tantos como vos están pasando, cuando en realidad, como inocente, te toca sufrir a causa de que el banco, que el gobierno, que aquellos que tienen poder no te permiten vivir con dignidad. Pero para eso tenés que hacer el ejercicio de saber cómo sigue la historia de la viña de Nabot. Por lo pronto yo te dejo hasta acá con esa curiosidad de poder ir a leer otra vez este texto para enterarte cómo terminó esta historia. Porque cuando se produce una injusticia, créeme, Dios interviene, y por lo general interviene en favor de aquel perjudicado. Como en cualquier momento en los cuales hay alguien que la está pasando mal, Dios no se hace el sordo. Si quizás en este tiempo tan difícil en el que vivimos, la situación por la que estás pasando, pensás que Dios no te escucha, que Dios no ve, que Dios no hace nada, créeme de verdad, Dios toma partido. A Dios la injusticia no le es como algo que simplemente deja pasar. Muy por el contrario. Él se pone de tu lado, usa tus mismos zapatos, sabe lo que estás pasando y ocupa tu lugar. Por eso te invito a leer lo que sigue de este texto bíblico y comentame, quizás vos, alguna vecina, alguien esté pasando por un momento en el cual quizás pagaste un plan toda tu vida y no te entregaron eso que tanto querías. ¿A quién se lo vas a reclamar? No tiene nombre. Quizás estás pagando un crédito y el crédito en realidad es usura porque terminas pagando 2 o 3 veces lo que compraste. Toda tu vida aportaste al sistema de jubilación y de repente ahora te encontrás con que a veces no tenés ni siquiera para darte un gusto. Vos sos como esa historia de hoy, de la viña de Nabot, en la cual para Dios eso no le es ajeno. Créemelo. Bueno, nos vemos el jueves para otro encuentro en el que seguramente estas historias bíblicas fascinantes nos traen nuevas posibilidades de poder reflexionar acerca de lo que nos pasa a vos y a mí en la vida diaria, cotidiana, de todos los días.
y sobre todo disfrutemos de este tiempo tan lindo que aunque ya estemos casi en el invierno, un poquito de calor y de un poco de sol nos viene muy bien. Nos vemos